La llamada llegó en un momento inesperado. El número que aparecía en la pantalla le resultaba familiar, pero la voz al otro lado de la línea transmitía una urgencia desconocida. Está con su amante en una cena romántica, dijo la mejor amiga de mi esposa, y por un momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. Mi pecho se apretó, mi estómago se revolvió y un calor furioso subió a mi cara. El aire se sentía pesado dentro de mis pulmones. Quería creer que aquello era un error, un malentendido, una broma de mal gusto. Pero no fue así. Lo sabía. La intuición que había estado reprimiendo durante meses finalmente gritaba tan fuerte que ya no había forma de ignorarla. Mis manos apretaron el volante y, antes de darme cuenta, estaba camino al restaurante, un torbellino de emociones empujándome como una tormenta imparable. Cada faro cerrado era una tortura. Cada minuto parecía una eternidad. Llegué al restaurante y lo que vi confirmó mis peores pesadillas. Allí estaba ella, sentada frente a un hombre que no era yo, sonriendo, echando su cabello hacia atrás, tocando suavemente su mano sobre la mesa. Las miradas que intercambiaron tenían una intimidad nauseabunda. Esa complicidad no nació allí, aquella noche. Fue algo cultivado, madurado, regado a lo largo del tiempo de lo que me estaban poniendo como un idiota. Apreté los puños, el corazón latió con fuerza dentro de mi pecho y un sabor amargo llenó mi boca. Podía sentir la traición ardiendo en mi piel como ácido. ¿Cómo tuvo el coraje? ¿Cómo pudiste mirarme a los ojos todos los días y aún así engañarme así? Tomé mi celular y con manos temblorosas comencé a grabar. Si ella pensara que esta noche sería inolvidable, le garantizaría que lo sería. Grabé cada detalle, cada toque, cada sonrisa. Su rostro se iluminó con una felicidad que, desde hacía mucho tiempo, no había visto a mi lado. La mirada apasionada que reservaba para otro hombre. Mis piernas querían avanzar, mis manos querían actuar, mi voz quería gritar y exponer toda la farsa allí, delante de todos. Pero no. Necesitaba ser más inteligente. Ella no me vería explotar. Ella me vería ganar. No me di el derecho de actuar por impulso. Salí de allí y me fui a casa, donde sabía que tendría ventaja. Abrí nuestro armario, miré toda su ropa colgada allí, cada pieza representaba momentos que ahora parecían mentiras. Nuestros marcos de fotos esparcidos por la casa me miraban como testigos silenciosos de mi ingenuidad. Tomé todo lo que le pertenecía y lo metí en maletas. Pero no fue suficiente. No. Esto no sería solo una ruptura, sería un espectáculo. Ella no merecía un simple adiós. Ella merecía un resultado digno de su traición. Entonces me acordé del acuerdo prenupcial. Un documento que firmamos hace años, cuando éramos demasiado jóvenes y confiados para creer que algún día lo necesitaríamos. Pero ahí estaba mi salvación. Ella no lo sabía, pero ese contrato la dejaba sin nada si cometía adulterio. Cada centavo, cada posesión, cada consuelo que tenía a mi lado se evaporaría en el momento en que probara lo que ella hizo. Y tenía pruebas. Tenía un vídeo, testigos, fechas, mensajes. Todo. Ella no solo me engañó. Ella desperdició su vida sin siquiera darse cuenta. Ahora, sentada en el sillón, con una copa de vino en la mano, espero. Espero el momento en que abra la puerta, creyendo que volverá a casa como si nada hubiera pasado. Espero el momento en que tus ojos se encuentren con las bolsas empacadas, cuando tu voz vacile mientras me preguntas qué está pasando. Espero el momento en que se dé cuenta de que su mundo se ha derrumbado. Porque mañana, cuando salga el sol, ya no seré el hombre engañado. Seré el hombre que destruyó a la mujer que intentó destruirlo. El sonido de la llave girando en la cerradura interrumpe mis pensamientos. Ella está aquí. El juego comenzó. Pero lo que no sabe es que lo peor está por llegar. Bienvenido al canal. Aquí, la traición no está romantizado, no está justificado y nunca será apoyado. Todas las historias son ficticias, pero el mensaje es real: la traición destruye hogares, erosiona la confianza y deja cicatrices que nunca desaparecen. El objetivo es mostrar las consecuencias de cada elección y el amargo precio de la deslealtad. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar es impactante, intenso y lleno de giros y vueltas. Agárrate fuerte,
porque la verdad siempre sale a la luz. Desde el principio, todos los que sabían Daniel y Isabela dijeron que eran la pareja perfecta. Se conocieron cuando eran jóvenes, cuando la vida parecía una promesa infinita de días soleados y noches estrelladas. Era un hombre decidido, con una inteligencia aguda y un sentido del humor que cautivaba a cualquiera. Era delicada y sofisticada, pero con una presencia que dominaba cualquier ambiente. Cuando estaban juntos, la armonía era innegable. El amor entre ambos floreció rápidamente, una intensa pasión que pronto se convirtió en compromiso. La boda llegó después de 4 años de noviazgo, una ceremonia inolvidable para amigos y familiares. La casa que eligieron para construir su vida juntos fue un reflejo de esta relación, elegante, organizada y llena de recuerdos que se crean cada día. Durante años fueron los perfectos anfitriones de cenas, fiestas y reuniones con amigos, compartiendo siempre la imagen de una pareja amorosa y estable. La rutina de Daniel era agitada, siempre involucrado en el trabajo, asegurando un futuro seguro para ambos. Tenía ambición, algo que Isabela siempre admiró. Su esfuerzo fue visible en cada decisión que tomó, cada noche que pasó en la oficina para entregar proyectos perfectos. Pero el éxito tuvo un precio. Las cenas románticas empezaron a posponerse, las conversaciones en la cama empezaron a disminuir y, poco a poco, el otrora vibrante matrimonio empezó a asentarse en una cómoda previsibilidad. Isabela, en cambio, siempre mantuvo su esencia social. Le gustaba salir, sentirse admirada, ser la mujer en la que todos se fijaban al entrar a un lugar. Aún así, durante años fue una esposa dedicada, comprendió los esfuerzos de Daniel y se adaptó a la nueva fase de la relación. Sin embargo, algo ha cambiado. Pequeños detalles empezaron a notarse. Algunas noches su mirada parecía más lejana. El teléfono, antes dejado sobre la mesa sin preocupaciones, ahora vivía boca abajo. Las risas que alguna vez compartieron al recordar momentos del pasado parecían cada vez más raras. Daniel empezó a notarlo, pero no quería creerlo. Prefirió convencerse de que era solo una fase, como tantas otras que afrontaron. El trabajo le exigía más y confiaba en la idea de que, estabilizando su carrera, tendría tiempo de reavivar la llama del matrimonio. Isabela, a su vez, se sintió atrapada entre dos versiones de sí misma. La mujer que construyó un hogar al lado de un hombre que, a pesar de su ausencia, todavía la trataba con respeto y cariño, y la mujer que anhelaba algo nuevo, un sentimiento que la hiciera sentir viva nuevamente. Luchó contra este impulso, trató de ignorarlo, pero a medida que pasaban los meses, se volvió imposible sofocar la inquietud que crecía en su interior. Sus amigos comenzaron a notar este cambio. La mejor de ellas, Mariana, una vez le advirtió que todo matrimonio pasa por altibajos y que tirarlo todo por un momento de impulso podría ser un error irreversible. Pero Isabella no quería consejos. La casa que alguna vez fue un refugio de amor ahora parecía una jaula. Las paredes decoradas con fotografías de viajes y momentos felices parecían recordarle lo que estaba en riesgo, pero también lo que se había perdido. La cena a la luz de las velas, preparada por Daniel en un intento de reavivar la conexión, fue recibida por ella con una sonrisa forzada. Él lo notó. Sintió que algo andaba mal, pero no sabía qué. Él le preguntó si todo estaba bien y ella respondió con un simple, «Estoy cansada». Las noches juntos se volvieron más tranquilas. Empezó a trabajar hasta tarde. Empezó a salir más con sus amigos. Daniel, en el fondo, quería creer que todo era solo cuestión de tiempo. Después de todo, han pasado por momentos difíciles antes y siempre han encontrado el camino para volver a estar juntos. Pero algo le molestaba. Su perfume parecía diferente algunas noches, los mensajes en su celular llegaban con más frecuencia, pero nunca eran comentados. El comportamiento de Isabela estaba cambiando y él comenzaba a sentir que ya no era parte de su mundo. La confianza, una vez sólida, comenzó a mostrar grietas casi imperceptibles, pero lo suficientemente profundas como para sembrar dudas en su corazón. Lo cierto es que Isabela vivía una tormenta interna. Intentó convencerse de que todavía amaba a Daniel de la misma manera, pero la emoción, esa intensidad que sintió al principio, parecía haberse desvanecido. Los momentos en los que te tocaba la mano en la mesa, que antes hacían que tu corazón se acelerara, ahora parecían meros gestos automáticos.
Se preguntó si eso era lo que significaba estar casada durante tanto tiempo, si era normal esa transición del éxtasis a un consuelo casi tibio. Tal vez fue simplemente la monotonía que se hizo cargo. Quizás fue más que eso. Pero Daniel todavía estaba allí. Incluso cuando sus sospechas crecían, incluso cuando su intuición le decía que algo estaba fuera de lugar, se negó a verlo. Se negaba a creer que algo tan fuerte, tan real, pudiera estar disolviéndose sin que él se diera cuenta a tiempo. Empezó a intentar recuperar los momentos, estar más presente, sorprenderla, como solía hacer en sus primeros años juntos. Pero cada vez que se acercaba, parecía que ella ya estaba demasiado lejos. El reloj avanzaba, las semanas pasaban y el espacio entre ellos se hacía cada vez más grande. Pero lo que Daniel no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. La verdad que todavía estaba tratando de ignorar se acercaba como una ola a punto de estrellarse, y una vez que lo hiciera, no habría vuelta atrás. Todavía no lo sabía, pero dentro de unos días se enfrentaría al mayor trastorno de su vida. Y cuando eso sucediera, ya no sería el mismo. Los días se prolongaron como si cada uno fuera una pieza de un rompecabezas que Daniel no podía encajar. Había algo en el aire, una tensión invisible que no podía ignorar, pero tampoco podía nombrar. Isabela parecía cada vez más distante, aunque intentaba, por momentos, compensar esa ausencia con gestos calculados. Besitos apresurados antes de partir, mensajes cortos diciendo que lo amaba, sonrisas que no llegaban a los ojos. Daniel quería creer que era solo una fase, que estaba abrumada o que tal vez simplemente estaba lidiando con algo interno que no sabía cómo expresar. Pero en el fondo la duda creció. Como malas hierbas que se extienden silenciosamente por un jardín antes de asfixiar todo a su alrededor. Sus hábitos comenzaron a cambiar de manera sutil. Pequeños detalles que, aislados, no podían significar nada, pero que, juntos, crearon un escenario imposible de ignorar. El móvil, siempre cerca, vibrando más de lo normal. La ropa, elegida con más mimo, el perfume más intenso de lo habitual. Las excusas para llegar tarde, las prisas por desconectar las llamadas cuando entraba a la habitación. Todo parecía encajar en un patrón que Daniel no quería ver. Intentó convencerse de que estaba exagerando, de que su mente le estaba tendiendo trampas, pero la intuición le quemó la piel como una advertencia que ya no podía silenciar. Fue un viernes por la noche que algo dentro de él se rompió. Isabela se había ido temprano, diciendo que quedaría con Mariana para cenar, algo que ya había hecho antes, pero que, esa noche, se sintió diferente. La forma en que evitaba mirarlo a los ojos, la forma en que sujetaba el teléfono más fuerte de lo necesario al salir de casa, el nerviosismo que se mostraba incluso cuando intentaba lucir natural. Todo indicaba que algo estaba pasando. Daniel permaneció en la habitación, tratando de ignorar los pensamientos que lo atormentaban, pero cada minuto que pasaba parecía arrastrarlo más hacia el abismo de la incertidumbre. Fue solo cuando Mariana, la mejor amiga de Isabela, llamó que todo empezó a tener sentido. La voz al otro lado de la línea tenía un peso que sintió incluso antes de que se pronunciaran las palabras. No hubo rodeos, solo la verdad desnuda que golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago. Isabela no estaba con ella. No hubo cena con amigos. Estaba en un restaurante, en una cita que nada tenía que ver con la amistad. El silencio de Daniel estaba cargado de significado. Su mente se arremolinaba en una mezcla de ira, incredulidad y un dolor cortante que parecía arrancarle algo. El camino hacia el restaurante se recorrió a una velocidad que desafiaba cualquier límite. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. En cada semáforo, en cada esquina, la idea de verla con otro hombre se hacía más real. No sabía qué haría cuando llegara, no sabía si tendría fuerzas para enfrentarla, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba asegurarse de no estar siendo paranoico, de que todo esto era más que simples conjeturas. Y cuando aparcó frente al restaurante y la vio, a través de la amplia pared de cristal, no hubo más dudas. Ella estaba allí, sentada a la mesa, sonriéndole a un hombre que no era él. Sus manos descansaron sobre las de él, sus ojos brillaron con algo que Daniel no había visto en mucho tiempo. Era la mirada de una mujer enamorada. La sangre hervía en sus venas. Las manos temblaban. La respiración era pesada, irregular. Por un instante sintió que el suelo se abría bajo sus pies,
que todo lo que había construido con ella se deshacía ante sus ojos. La traición no fue solo el contacto, los besos que probablemente ya habían ocurrido, o lo que vendría después de esa noche. Fue tiempo, complicidad, mentiras acumuladas. Era saber que, mientras él estaba en casa, creyendo que todo podía resolverse, ella ya había tomado la decisión de seguir otro camino. Un camino que no le incluía. Daniel sacó su celular, activó la cámara y comenzó a grabar. Necesitaba registrarme. Necesitaba tener pruebas. Pero, sobre todo, necesitaba recordar este momento para no volver a permitirse dudar de sí mismo nunca más. Para no volver a cuestionar tus instintos nunca más. Observó impotente cómo el hombre agarró su mano y la acercó. Ella no se resistió. Al contrario, parecía quererlo. Su risa resonó como un insulto. No necesitaba oírlo para saber lo que se decía. No importó. Lo que importaba era que ahora todo estaba claro. La adrenalina explotaba en su interior, pero no entró al restaurante. No quería una escena dramática, no quería gritos, lágrimas ni disculpas vacías. No quería ser el hombre traicionado que provoca un espectáculo para un público curioso. Necesitaba algo más grande. Algo definitivo. Salió del restaurante con los vídeos grabados, las pruebas en mano y un plan que ya empezaba a gestarse. El dolor todavía era una cuchilla afilada en su piel, pero ahora estaba mezclado con algo más frío, más letal. Isabela pensó que se saldría con la suya. Que podría seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Pero ella estaba equivocada. Ella no sabía lo que le esperaba. Y cuando lo supiera, sería demasiado tarde. La noche estaba en silencio cuando Isabela entró a la casa. Cerró la puerta con cuidado, intentando evitar cualquier ruido que pudiera alertar a Daniel. El reloj de la pared marcaba casi medianoche y se quitó los zapatos, deslizando los pies por el frío suelo de madera y sintiendo un escalofrío recorrer su columna. La cena había sido perfecta. Cada detalle, cada gesto intercambiado, cada palabra susurrada había sido una pieza cuidadosamente encajada en un rompecabezas que ella intentaba mantener oculto. Se sentía viva, deseada y, aunque había un peso incómodo en el fondo de su mente, lo ignoró. Pero al dar el primer paso hacia la habitación, el malestar se convirtió en algo mucho más real. Daniel estaba allí, sentado en el sofá, esperándola. La mirada fija, la postura rígida. Sobre la mesa de café, una botella de vino medio vacía y su celular al lado, como si allí hubiera algo que requiriera su atención constante. El silencio era denso, lleno de significados que ella aún no entendía del todo. Él no dijo nada de inmediato, solo la observó mientras ella se acercaba vacilante, sus ojos buscando una explicación para la extraña atmósfera. Se le secó la garganta. Respiró profunda y lentamente antes de romper el silencio. Su voz era baja, sin ningún rastro de ira explosiva, pero con un peso cortante. ¿Tuviste una buena noche? La pregunta resonó por la habitación, llena de frialdad calculada. Isabela vaciló un momento, forzando una sonrisa insegura. Sí, Mariana y yo fuimos a un restaurante nuevo. Fue agradable. La mirada de Daniel no vaciló. Se inclinó ligeramente hacia adelante, cogió el teléfono y deslizó la pantalla con el pulgar antes de girar el dispositivo hacia ella. El vídeo comenzó a reproducirse. El corazón de Isabela se detuvo por un momento al reconocer su propia imagen, sentada a la mesa, sonriendo, tocando la mano de un hombre que definitivamente no era su marido. Su respiración se volvió irregular y su rostro palideció. ¿Quieres intentarlo de nuevo? La voz de Daniel era aguda como una espada afilada. El silencio se prolongó e Isabela sintió que se le revolvía el estómago. No había forma de escapar. No había excusa, no había forma de eludir los hechos. El temblor en sus manos delató su culpa, pero aún así trató de mantener la farsa. Daniel, puedo explicar, dejó escapar una risa seca e incrédula. ¿Explicar qué? Que mientras yo estaba aquí, tratando de entender por qué estabas tan distante, tú estabas con él, que cada vez que dijiste que me amabas estabas mintiendo, que las excusas para irnos más tarde fueron reunirnos con él. Se puso de pie, la ira finalmente hirviendo, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y furia. Sabía que algo andaba mal. Lo sentí.
Pero tuviste la audacia de mirarme a los ojos todos los días y fingir que no pasaba nada. Isabela intentó acercarse, pero él retrocedió, como si su toque fuera algo repulsivo. Daniel, por favor escúchame. No es como piensas. Su voz temblaba, las lágrimas ya comenzaban a formarse, pero él solo sacudió la cabeza con incredulidad. ¿No es eso lo que estoy pensando? Repitió, riendo amargamente. Lo vi, Isabela. Vi todo, pero ¿sabes qué es lo que más me duele? No es solo el hecho de que me engañaste. Es el hecho de que destruyeste algo que creía irrompible. Tirasteis años de vuestra vida juntos por esto. Señaló su teléfono celular, el desprecio goteaba a través de sus palabras. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Sabía que lo perdería todo si no podía revertir esa situación. Respiró hondo, intentando recuperar el control. Yo, cometí un error. Estaba confundido, yo, me sentí solo, Daniel. Siempre estabas tan ocupada y yo solo quería. ¿Qué es lo que quería? ¿Una distracción? ¿Alguien que te hizo sentir algo diferente? Alzó la voz y su mirada se volvió aún más dura. Estaba ocupado tratando de asegurar un futuro para los dos, siempre puse esta casa, este matrimonio, en primer lugar. Pero tú elegiste traicionar todo esto, ¿y sabes qué es peor? Él se acercó, sus ojos taladrando los de ella, fríos como nunca antes. No te quedarás con nada. Isabela parpadeó, confundida. ¿Qué quieres decir? Su sonrisa era cruel, reflejo del dolor que sentía. El contrato prenupcial, Isabela. Ese documento que firmamos hace años cuando pensábamos que nunca lo necesitaríamos. El que dijo que, en caso de adulterio, el culpable se queda sin nada. Sin hogar. Sin dinero. Sin absolutamente nada. El shock golpeó a Isabela como un puñetazo en el pecho. Sus ojos se abrieron y su boca se abrió en un grito de incredulidad. No, eso no puede ser, él puede. Y es. Cogió un sobre de la mesa y se lo arrojó. Todos los papeles están listos. Tengo pruebas suficientes para garantizar que el juez ni siquiera dude. No saldrás de aquí como mi esposa traicionada. Dejarás aquí a una mujer que lo ha perdido todo. Sus piernas temblaron. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar la magnitud del desastre que acababa de ocurrir. Daniel, por favor, podemos hablar de esto. No puede terminar así, pero él simplemente sonrió, una sonrisa que ya no transmitía amor, solo decepción. Se acabó, Isabela. La única razón por la que sigues aquí es porque quería que supieras exactamente lo que perdiste. Ella sintió lágrimas calientes corriendo por su rostro, pero él no se movió. No ofreció ningún consuelo. No ofreció nada más que la certeza de que ese era el final. Y cuando la realidad de su ruina cayó sobre ella como un peso aplastante, Isabela se dio cuenta, demasiado tarde, de que algunas decisiones no tienen retorno. Isabela sintió que le flaqueaban las piernas mientras sostenía los papeles que Daniel había tirado sobre la mesa. Su corazón latía contra su pecho y sus manos temblaban, como si el mero contacto con esas hojas pudiera quemarle la piel. Escaneó el documento, cada línea como un cuchillo para su orgullo. El contrato era real. Conocía bien las firmas al pie de la página, su propia letra junto a la de él. Ese trozo de papel selló su ruina, desmanteló cualquier argumento, cualquier alegato que pudiera intentar. La boca se abrió, como si intentara formar una frase, pero no salió nada. Daniel se alejó lentamente, sus pasos resonaban por la habitación, cada movimiento lleno de una firmeza que Isabela nunca antes había visto en él. Él no era el hombre que ella conocía. Había algo nuevo en él, una dureza que le provocó un escalofrío por la espalda. Cuando finalmente logró reunir fuerzas para hablar, su voz era temblorosa, llena de desesperación. No puede ser así, Daniel, por favor, podemos hablar, no tiene que ser tan definitivo. Él se rió, pero no había humor en su expresión. ¿Definitivo? Sacudió la cabeza y se cruzó de brazos. Me traicionaste, Isabela.
Tiraste años de matrimonio a la basura y, ¿a qué estás esperando, para sentarme contigo y hablar como dos adultos racionales, para mí fingir que esto fue un error y simplemente aceptarlo? No. No soy ese tipo de hombre. No mereces el beneficio de la conversación. Dio un paso adelante, ignorando la necesidad de dar un paso atrás cuando se dio cuenta de que él no se movería para consolarla. Cometí un error. Sé que cometí un error. Pero necesitas darme una oportunidad. ¿Puedo arreglar esto, yo, para reparar? Él la interrumpió, dando un paso adelante, acortando la distancia entre ellos. Sus ojos eran fríos y calculadores. ¿Cómo piensas exactamente arreglar algo que destruiste? Cuéntame, Isabela, ¿borrarás todo lo que hiciste, devolverás las noches que pasaste en los brazos de otro hombre, desharás las mentiras que dijiste cada vez que te fuiste de aquí pretendiendo ser mi fiel esposa, recuperarás el respeto que te tenía? Sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sabía que no había respuesta para eso. Tenía razón. No se podía hacer nada para dar marcha atrás. Pero aún así, se aferró a la más mínima esperanza que le quedaba, porque aceptar esa situación significaba aceptar el fin de la cómoda vida que llevaba. Nunca quise lastimarte, Daniel, yo, estaba perdido, me sentí solo, y todo pasó tan rápido que, levantó la mano, silenciándola con un simple gesto. No me des excusas tontas. Tenías una opción. Siempre lo has hecho. Y decidió traicionarme. El silencio entre ellos era denso, pesado, solo interrumpido por el sonido de su respiración temblorosa. Cogió un sobre más grande que estaba sobre la mesa junto a él y se lo entregó sin dudarlo. Programé tu mudanza para mañana. Tus cosas serán recogidas desde aquí y enviadas a un hotel. Después de eso, te das la vuelta. Ya no me importa a dónde vayas. Sus ojos se abrieron como platos. ¿No puedes hablar en serio? ¿Me estás echando? Dejó escapar un suspiro cansado, como si estuviera agotado por la conversación. No, Isabela. Te echaste a ti mismo en el momento en que decidiste traicionarme. Solo te estoy recordando eso. Se arrojó en el sofá, pasándose las manos por el rostro, sintiendo las lágrimas caer de desesperación. El futuro que creía poder controlar se le escapó de las manos como arena. Su plan se desmoronó ante ella. Por mucho que quisiera resistir, por mucho que intentara recuperar algo de control de la situación, no había salida. Te estás vengando de mí. Esto no es justicia, Daniel, es venganza. Él inclinó la cabeza hacia un lado y la miró con curiosidad. Tal vez lo sea. Pero si lo es una venganza justa. Su mente daba vueltas, tratando de encontrar una manera, algún lado positivo en ella. ¿Y qué debo hacer ahora? Lo perdí todo, mi casa, mi consuelo, mi boda. Él sonrió amargamente, tomó la copa de vino y agitó el líquido dentro de la copa. No perdiste. Cambiaste. Cambiaste todo eso por unas cuantas noches de aventuras con otro hombre. Y ahora está pagando el precio. Quería gritar, quería golpearlo, quería romper esa postura inquebrantable, hacerle sentir al menos un poco de la desesperación que la consumía. Pero cuando lo miré a los ojos, supe que no había nada más que pudiera hacer. La puerta de la casa se abrió y Mariana entró sin tocar, con los ojos llenos de preocupación. Vine en cuanto me enteré, se detuvo al ver a Isabela desplomada en el sofá y a Daniel inmóvil, frío, como si esa escena ya estuviera resuelta para él. Mariana miró a uno y otro, sintiendo la tensión en el aire. Daniel, ¿podemos hablar un minuto? Él asintió y caminó hacia la oficina y Mariana lo siguió. Tan pronto como entraron a la habitación, ella cerró la puerta y lo miró. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo de esta manera? Él se rió con incredulidad. ¿Esperabas que lo hiciera de otra manera? ¿Qué quieres que haga, Mariana? ¿Abrazar a Isabela y decirle que todo está bien, que entiendo? Ella suspiró, cruzándose de brazos. Solo quiero que te asegures de no arrepentirte de esto más tarde. Estás herido y lo entiendo. Pero este tipo de cosas pueden consumir a una persona. ¿Quieres que esta ira te domine por el resto de tu vida? Se pasó una mano por el pelo, exhausto. No voy a dejar que la ira me controle. Estoy siguiendo adelante. Sin ella. Mariana asintió lentamente.
¿Y crees que puedes hacerlo? Daniel miró por la puerta entreabierta y vio a Isabela hundida en el sofá, perdida en su propia desgracia. Respiró hondo y respondió sin dudarlo. No me parece. Estoy seguro de que. Salió de la oficina, dejando atrás a Mariana y se dirigió a la puerta de la habitación. Antes de irse, se volvió hacia Isabela por última vez. Mañana ya no estarás aquí. No intentes buscarme. No intentes pedir nada más. Lo que teníamos ya no existe. Ella abrió la boca para hablar, pero él ya se había ido, dejándola sola en la habitación, rodeada de su propia destrucción. El peso de su decisión fue absoluto y, por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de que estaba completamente sola. La casa quedó en silencio cuando Isabela finalmente se dio cuenta del peso aplastante de su realidad. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada pequeño detalle a su alrededor ahora parecía pertenecerle solo por unas horas más. Su mente se negó a aceptar la verdad, pero no había ningún otro lugar a donde huir. Miró a su alrededor, sintiéndose como una visitante del lugar que había llamado hogar durante años. El aire se sentía más pesado, las sombras parecían más largas y lo único que llenaba el espacio era la sensación de un profundo vacío creciendo dentro de ella. Mariana seguía allí, mirándola con una mezcla de lástima y exasperación. La amiga sabía que ese momento llegaría, pero ver a Isabela en ese estado, destrozada, era algo que ni siquiera ella podía procesar del todo. Caminó lentamente hacia el sofá y se sentó a su lado, esperando a que la otra mujer hablara primero. Pasó el tiempo, pero Isabela no podía decir nada. Las palabras parecían inútiles, vacías, sin ningún propósito. ¿Qué se podría decir? ¿Que lo lamentaste? ¿Que no quería que las cosas terminaran así? ¿Quién daría cualquier cosa por retroceder en el tiempo? Ninguna de estas frases haría que Daniel regresara, y en su interior creció la amarga certeza, él realmente se había ido para siempre. Mariana rompió el silencio en voz baja, casi un susurro. ¿Qué vas a hacer ahora? Isabela parpadeó lentamente, como si la hubieran sacado de un trance. Tenía los ojos hinchados, rojos y la boca seca. Intentó reír, pero el sonido salió ahogado, sin ningún humor. No sé. Ni siquiera sé a dónde ir. Su amiga suspiró, inclinándose hacia adelante y apoyando los codos en las rodillas. Necesitas levantarte. Sentarse aquí revolcándose en esto no va a cambiar nada. ¿Pero cambiar qué? Ya todo estaba destruido. La idea de salir de casa al día siguiente le parecía absurda. El lugar era tanto suyo como suyo. Ella construyó esa vida con Daniel y ahora la echarían como si fuera un error descartable. ¿Pero era eso todo lo que quedaba? ¿Aceptar la derrota, coger las maletas y desaparecer? Respiró hondo y su pecho subía y bajaba con dificultad. Necesito hablar con él de nuevo. Mariana volvió la cara, su mirada llena de incredulidad. ¿Estás loco? Ya ha dicho todo lo que necesitaba. Ya viste cómo estaba, Isabela. No hay vuelta atrás. Ella lo sabía. Pero aún así sentí que necesitaba intentarlo. Aunque no hubiera nada más que decir, necesitaba enfrentar a Daniel una última vez, necesitaba verlo sin esa mirada de odio, sin esa frialdad insoportable. Se levantó de repente, la adrenalina se apoderó de su cuerpo. Cogió su teléfono celular y marcó su número, sabiendo que era inútil. El timbre resonó en el silencio de la casa, y la falta de respuesta fue la confirmación definitiva. Mariana también se levantó cruzándose de brazos. Tienes que aceptarlo, Isa. Está hecho. Mañana te vas de aquí y empiezas de cero. Pero empezar de cero era algo que nunca había considerado. La vida siempre había sido planeada ante ella, sin lugar para fracasos tan absolutos. La traición había sido un error que pensó que podría manejar sin consecuencias, pero ahora todo se le estaba escapando de las manos. Caminó por la habitación como si pudiera encontrar una respuesta escondida entre los muebles, como si hubiera un botón invisible que pudiera revertirlo todo, pero lo único que encontró fueron las sombras de la casa vacía, haciéndose eco de la verdad ineludible: estaba sola. A la mañana siguiente, las cajas ya estaban amontonadas en el pasillo. El ruido de los porteadores subiendo y bajando las escaleras hacía que cada movimiento dentro de la casa pareciera un golpe, el último golpe del mazo de un juez que la sentenciaba.
El olor a café que solía llenar las mañanas con Daniel ya no estaba. La radio, que siempre sonaba suave mientras se preparaban para el día, estaba apagada. Y por primera vez, el silencio dolió más que cualquier palabra pronunciada la noche anterior. Daniel no estaba allí cuando ella se fue. Y eso fue lo que más le dolió. Ni siquiera quería verla partir. Ningún adiós, ningún último intercambio de miradas, ningún rastro del hombre que una vez la amó. Solo la ausencia. Cuando llegó al hotel donde se alojaría por tiempo indefinido se sintió asfixiada. La pequeña habitación, el mobiliario impersonal, la ausencia de cualquier rastro de su vida anterior. Abrió las bolsas, pero no pudo desempacar nada. El peso del pasado todavía estaba sobre su espalda y lo único que podía hacer era sentarse en el borde de la cama y mirar al vacío. Los mensajes al celular empezaron a llegar. Mariana preguntando si estaba bien, compañeros ofreciéndole apoyo, algunos amigos curiosos queriendo saber detalles. Pero la única notificación que realmente quería nunca apareció. No hay señales de Daniel. Pasó el tiempo y el vacío no se llenó. Intentó seguir adelante, intentó convencerse de que podía empezar de nuevo, pero cada día parecía más difícil. Pasé horas mirando la pantalla de mi celular, considerando llamarlo, pero nunca tuve el coraje. Sabía que su voz sería indiferente. Sabía que no había vuelta atrás. Daniel, en cambio, no se permitió mirar atrás. Siguió con su vida, negándose a dejar que lo sucedido lo consumiera. Pero hubo momentos inevitables. Cuando te despiertas y notas que la cama está vacía, cuando llegas a casa y ya no encuentras su perfume impregnando el aire, cuando abres los cajones y encuentras rastros de lo que alguna vez fueron. Pero él decidió seguirlo. Eligió dejar atrás a la mujer que una vez amó, la mujer que destruyó todo con sus propias manos. E Isabela, hundida en su propio arrepentimiento, empezó a comprender que algunas traiciones son imperdonables. Que ciertas pérdidas son irreversibles. Que el precio de sus decisiones no fue solo perder a Daniel, sino perderse a sí misma en el proceso. Y quizás, fue el castigo más cruel de todos. El tiempo pasó como una densa niebla que Isabela no pudo atravesar. El hotel donde se alojaba se convirtió en una prisión, cada día igual que el siguiente, cada amanecer trayendo el mismo peso aplastante de su realidad. Las paredes blancas de la habitación parecieron cerrarse a su alrededor, asfixiándola con recuerdos que no quería enfrentar. Ya no había cenas lujosas, ya no existía la rutina familiar que antes parecía inquebrantable. Solo se oía el eco de su propia soledad. Las noches eran largas, llenas de insomnio y pensamientos que corrían como una película interminable. El rostro de Daniel, su mirada fría, las palabras que le había dicho con inquebrantable certeza. Intentó seguir adelante, intentó fingir que podía reconstruir su vida como si nada hubiera pasado. Pero no fue tan simple. Cada lugar al que iba le recordaba a él, cada gesto automático le devolvía los hábitos que habían cultivado juntos a lo largo de los años. Se encontró mirando su teléfono, esperando un milagro, un mensaje, una señal de que todavía quedaba algo por salvar. Pero nunca llamó. Nunca respondió. Había desaparecido de su vida como si ella nunca hubiera existido. La primera semana intentó mantenerse ocupado. Buscó un nuevo apartamento, trató de encontrar una rutina que tuviera sentido. Pero las cosas me parecían irreales, como si estuviera viviendo en el cuerpo de otra persona. Mariana seguía cerca, insistiendo en que se fuera, que hiciera algo diferente, pero Isabela se encerró en un capullo de autocastigo. Las comidas eran mecánicas y el sueño intermitente. Todo lo que alguna vez tuvo sentido ahora parecía carecer de propósito. Y entonces, un día, Mariana apareció sin avisar, con los ojos llenos de una mezcla de frustración y preocupación. Entró en la habitación y miró a su alrededor, observando las maletas aún intactas, los muebles intactos, el desorden de una vida caída. No puede seguir así. Su voz era firme, pero había un tono suplicante. Hay que salir de esta habitación, hay que respirar. No puedes hundirte así. Isabela se pasó las manos por la cara, exhausta. No sé a dónde ir. No sé qué hacer, ¿crees que es fácil? Mariana se cruzó de brazos mirándola severamente. ¿Fácil? Por supuesto que no es fácil.
Destruiste tu matrimonio, Isabela. ¿Qué esperabas? ¿Que fue solo un error que Daniel olvidaría después de un tiempo? ¿Que él te perdonaría y todo volvería a la normalidad? ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste? El pecho de Isabela se apretó con la cruda verdad de las palabras de su amiga. Eso ya lo sé. Ya sé que lo perdí todo. Mariana suspiró sentándose a su lado. Aún puedes empezar de nuevo. Pero no tengas miedo de afrontar la realidad. Tienes que salir de aquí. Ella permaneció en silencio por un largo momento antes de finalmente asentir con la cabeza. No sabía a dónde ir, pero quedarse aquí no la llevaría a ninguna parte. Esa misma noche decidió salir a caminar. Caminó por las calles sin rumbo, sintiendo el viento frío contra su piel, tratando de encontrar algo que la hiciera sentir viva nuevamente. Se detuvo frente a un café al que solía ir con Daniel. El lugar era exactamente el mismo, pero parecía pertenecer a otro mundo, a otra vida. Entró vacilante y pidió un café, sentándose en un rincón discreto. El olor a café fuerte se mezclaba con el sonido ahogado de las conversaciones a su alrededor, y por un momento se sintió fuera de lugar, como si estuviera observando todo desde fuera. Entonces escuchó una voz familiar. Una risa que conocía bien. Se giró lentamente y, al otro lado del café, vio a Daniel. Estaba sentado con una mujer. Estaban hablando y había un brillo en sus ojos que Isabela no había visto en mucho tiempo. Su pecho inmediatamente se apretó y el dolor fue abrumador. Daniel siguió adelante. Se veía bien. Aún mejor. Mientras ella se regodeaba en el arrepentimiento y la soledad, él había encontrado un nuevo camino. La mujer con la que estaba era hermosa, elegante. Me reí de las cosas que dijo y él me devolvió la sonrisa de una manera que Isabela no había visto en mucho tiempo. Su mano temblaba mientras sostenía la taza. Quería levantarme, ir hacia él y decirle algo. ¿Pero qué podrías decir? ¿Qué podría hacer? La había borrado de su vida. Y ahora, al verlo así, tan sereno, tan lejos del dolor que aún cargaba, se dio cuenta de que nunca más volvería a tener un lugar a su lado. Ella salió del café antes de que él se diera cuenta. Caminó sin rumbo, el aire frío le cortaba la piel, pero el dolor en su interior era mucho más profundo. Él no miraría atrás. No soportaría el peso de lo sucedido. Y, por primera vez, Isabela supo que estaba realmente sola. El tiempo pasó como un río implacable, arrastrando consigo los restos de lo que alguna vez fue una vida compartida. Isabela intentó seguir adelante, pero el sentimiento de pérdida era algo que se aferraba a ella como un peso imposible de soltar. Cada intento de empezar de nuevo parecía ser aplastado por el silencio ensordecedor de las consecuencias. Nunca había imaginado que la traición la llevaría a un lugar tan frío y solitario. Las noches todavía eran largas y los días parecían vacíos, llenos solo por el eco de lo que había sido destruido. El café donde vio a Daniel por última vez se convirtió en un lugar que evitaba. Su mirada, tan distante, tan libre de cualquier sentimiento hacia ella, fue el golpe final que le hizo comprender que él nunca miraría atrás. Trató de convencerse a sí mismo de que esto era solo una fase, que eventualmente encontraría una manera de reconstruir su vida. Pero la verdad era cruel, todo lo que intentaba le parecía inútil. Las oportunidades laborales eran escasas, la confianza de sus antiguos amigos se había tambaleado y ella se encontraba cada vez más sin dirección, sin propósito, sin nadie. Mariana hizo lo que pudo para ayudarla, pero incluso la paciencia de su amiga comenzó a agotarse. Lo intentó todo, animándola a buscar terapia, a involucrarse en nuevos proyectos, a salir de casa. Pero Isabella se estaba hundiendo cada vez más en su propia sombra. El arrepentimiento ya no era solo un sentimiento, se había convertido en una prisión. Incluso Mariana, que había estado a su lado durante tanto tiempo, se dio cuenta de que no podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Y así, poco a poco, Isabela quedó verdaderamente sola. Daniel, en cambio, encontró una nueva vida. Se reconstruyó a partir de los restos de su matrimonio destruido, pero nunca permitió que la amargura lo consumiera. Usó el dolor como combustible para crecer, para cambiar, para no dejarse definir por la traición que sufrió. El tiempo fue amable con él. El peso de la decepción disminuyó,
las heridas sanaron y encontró algo que creía haber perdido para siempre, la paz. La mujer que conoció meses después le dio una nueva vida. A diferencia de Isabela, ella nunca jugó, nunca ocultó la verdad, nunca trató de manipular sus sentimientos. Era simple, genuino y eso fue suficiente. Una noche, mientras Daniel caminaba por la avenida donde solía reunirse para cenar con Isabela en el pasado, sus pensamientos vagaron por todo lo que había sucedido. No hubo más ira. No hubo más dolor. Solo la certeza de que todo eso quedó atrás. Él no la extrañaba. No deseaba que las cosas hubieran sido diferentes. El fin de su matrimonio había sido el comienzo de una nueva etapa, una etapa que nunca habría vivido si no lo hubieran traicionado. A veces una gran destrucción trae consigo una reconstrucción inesperada. Isabela, en cambio, se dio cuenta demasiado tarde de que algunas cosas no se pueden arreglar. El orgullo que le hizo creer que podía llevar una doble vida fue el mismo que le hizo perderlo todo. Matrimonio, estabilidad, respeto, incluso amigos. Todo desapareció. En el fondo, lo que más le dolía no era haber perdido a Daniel, sino darse cuenta de que él nunca más volvería a mirarla con amor, con deseo, con esa admiración que alguna vez había sido su seguridad. El tiempo siguió pasando, pero las marcas de lo sucedido nunca se borraron del todo. Cada uno siguió su propio camino, pero la traición dejó huellas que nunca podrán olvidarse del todo. Algunos errores son irreversibles, algunas decisiones tienen un precio demasiado alto y, al final, todos cosecharon exactamente lo que sembraron. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión, di qué parte te impactó más y si crees que Daniel tomó la decisión correcta. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, aquí la traición nunca estará justificada, porque las consecuencias siempre vienen.